Te ha pasado, entrenas duro y das lo mejor de ti, pero las lesiones siempre están al acecho. ¿Por qué tantas personas que practican calistenia acaban lesionadas? ¿Es acaso porque la calistenia es peligrosa o son estas lesiones evitables haciendo las cosas bien? Hoy vamos a analizar los errores más comunes, cómo prevenir lesiones y qué debes hacer para entrenar de la manera más segura posible y progresar al máximo. Para poder decir si la calistenia es o no lesiva, primero tendríamos que definir a qué nos referimos con la palabra lesiva. Porque realmente si entendemos que algo es lesivo cuando existe la posibilidad de que te hagas daño realizándolo, entonces cualquier cosa es lesiva. Incluso sentarte en una silla porque se puede romper y hacer que te fractures algo. Así que esto no tiene mucho sentido. Lo único que podemos hacer es comparar la calistenia con otra disciplina como ir al gym y ver si la probabilidad de lesionarse es mayor o menor. Así que, ¿es la calistenia más lesiva que el gimnasio? Pues realmente depende. ¿Por qué? Pues porque no hay una única forma de hacer calistenia, igual que no hay una única forma de entrenar en el gimnasio. Lo que marcaría la diferencia entre si una cosa es más lesiva que la otra serían los ejercicios que se realizasen, a qué intensidad se realizasen, la técnica de esos ejercicios, cuántas series y ejercicios se hacen en total, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si pensamos en una persona que va al gimnasio y se pone a hacer un montón de ejercicios como la sentadilla o el peso muerto o el press de banca con mucho peso, un peso que no puede asumir y hace la técnica mal, pues la probabilidad de que se lesione es muy alta. En cambio, si lo comparas con una persona que va a hacer calistenia y hace dominadas, fondos y flexiones, que son ejercicios que para él pues están bien porque están adecuados a su nivel, pues ¿quién se va a lesionar más? ¿El del gym o el que hace calistenia? El del gym. En cambio, si tú pones a una persona que hace calistenia, que está todo el rato haciendo trucos, intentando trucos más bien, que no puede hacer, que no tiene fuerza para hacer, se pone a hacer intentos de plancha sin poder hacer ni siquiera la tuck planche, etcétera. Y en cambio, una persona que va al gimnasio, levanta pesos, que puede manejar, hace ejercicios en los que tiene una buena técnica, combina ejercicios de máquinas con ejercicios de peso libre y los que hace de peso libre lo sabe hacer bien, ¿quién se va a lesionar más? ¿El de calistenia? No. Por lo tanto, no podemos decir si una cosa es más lesiva que la otra. Para poder decir esto, habría que hilar mucho más fino y hacer lo que acabo de hacer yo, definir un tipo de entrenamiento de gimnasio y un tipo de entrenamiento de calistenia y aplicar eso en un grupo de población que tengan todos el mismo contexto o muy parecido, porque no es lo mismo un principiante que un avanzado, etcétera, ¿no? Y después ya ver en cuál hay más lesiones, ¿vale? Pero en sí, un deporte o el otro no es más lesivo, todo depende de cómo se realice. Lo que quiero conseguir con todo esto es que entiendas que la calistenia no es más lesiva que otros deportes y que el hecho de que la tasa de lesiones sea tan elevada no es por la calistenia en sí, sino por la forma de practicarla. Y es que hay como cierta cultura de la calistenia en la que parece que tienes que entrenar a morir, que cuanto más hagas mejor, que tienes que estar todo el rato probando trucos y que tus entrenamientos se tienen que basar en intentos infinitos de cosas que no puedes hacer porque es que si no eres un débil. Así que realmente el gran número de lesiones viene de ahí y no de la calistenia en sí, porque la calistenia bien hecha, de hecho, la considero bastante segura, porque no tienes el riesgo de que se te caiga ningún peso encima, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de lo que realmente te interesa a ti, cómo evitar lesionarte haciendo calistenia. Vamos a ver 10 puntos. Punto número 1. Entrenar con un volumen de entrenamiento adecuado. Con volumen de entrenamiento me refiero a la cantidad de entrenamiento, es decir, cuántos ejercicios y cuántas series haces por ejercicio en total a lo largo de la semana. Ya sabes que hasta cierto punto, cuanto más hagas, pues más vas a mejorar, pero llega un punto en el que más ya no es mejor, sino que es peor, porque lo único que consigues es sobreentrenar y eso hace que no te recuperes y que por lo tanto no mejores. El segundo factor importante para no lesionarte en calistenia sería la frecuencia de entrenamiento. ¿Cuántos días a la semana entrenas cada grupo muscular o patrón de movimiento? Porque si te pasas de frecuencia, no le dejas a tu cuerpo suficiente tiempo para descansarse y recuperarse del entrenamiento anterior, lo cual, pues obviamente, aumenta mucho el riesgo de que te hagas daño. Si te gustaría que hiciese un vídeo hablando de estos dos aspectos más a fondo para que tú sepas cuánto volumen de entrenamiento y qué frecuencia de entrenamiento deberías realizar,
pues déjame un like en este vídeo y pónmelo por los comentarios que yo lo tendré muy en cuenta. La tercera clave para no lesionarte haciendo calistenia sería que realices ejercicios adecuados a tu nivel. Es muy importante que dejes el ego a un lado. Yo sé que a ti te gustaría poder hacer un montón de trucos, elementos y ejercicios muy complicados, porque a mí también me pasa, nos pasa a todos, pero hay que ser realista y saber que para llegar a eso hay que pasar por un montón de progresiones intermedias y que ponerte a intentar directamente algo que está muy lejos de tu alcance, lo único que va a conseguir es que te hagas daño, porque tu cuerpo no está preparado, tus articulaciones no están listas. Y no es solo que te vayas a lesionar, sino que encima vas a progresar mucho más despacio. Y es que incluso muchas veces, aunque tengas fuerza para hacer cierto truco, si nunca lo has hecho, sería mejor que realizases un periodo de adaptación, más que nada por tus articulaciones. Un ejemplo sería la plancha. Igual tú tienes mucha fuerza en los hombros porque llevas muchos años entrenando básicos o porque vienes del gimnasio, pero igual no tiene sentido que te pongas a hacer una straddle planche al principio, aunque tengas la fuerza, porque tu muñeca, por ejemplo, no está adaptada a esa posición y a lo mejor te haces daño. Entonces sería interesante realizar un periodo de adaptación en el que vayas pasando por progresiones más fáciles como la TUC o la TUC Advance, o incluso utilizando una goma para así que esas muñecas sufran menos. Es un ejemplo entre muchos otros, pero es para que entiendas que es muy importante que hagas ejercicios para los que tu cuerpo esté adaptado, tanto a nivel muscular como a nivel articular. Así que aprende a dejar el ego a un lado y haz aquello que puedas hacer bien. El cuarto punto es súper importante y es que antes de empezar a entrenar cualquier skill, tienes que tener una buena base de básicos de calistenia. Y es que no me cansaré de decirlo, pero no te puedes poner a entrenar muscle ups si no eres bueno en dominadas. No te puedes poner a entrenar plancha si no tienes buena fuerza en los hombros, si no puedes hacer pike push-ups y no las puedes hacer con profundidad, y no puedes hacer subidas a pino, etc. Y no puedes ponerte a hacer subidas a pino si previamente no puedes hacer otros ejercicios de empuje. Es que es así, todo va escalando poco a poco. Y tienes que tener dominado lo anterior antes de pasar a lo siguiente, precisamente para que eso que quieres conseguir sí que sea adecuado para ti, sí que sea un ejercicio que tu cuerpo pueda asumir. Para llegar a ese punto tienes que pasar por las progresiones anteriores. Los básicos de calistenia te ayudan a ganar tanto fuerza como masa muscular y eso te protege un montón. Si tú tienes unos hombros grandes y fuertes, cuando tú te pongas a entrenar plancha vas a tener ahí un seguro que va a hacer que sea mucho más difícil que te hagas daño y además vas a progresar mucho antes. Porque sí, aquí estamos hablando de lesiones, pero es que también influye en tu rendimiento. Para ganar fuerza en la plancha, por ejemplo, pues necesitas unos buenos hombros. Porque sí, para ganar fuerza en la plancha hay mucha parte neuromuscular, de enseñarle a tus fibras musculares a hacer más fuerza. Pero si tú de repente aprendes a reclutar todas y ya no mejoras más, es porque te falta masa muscular. Necesitarías más fibras musculares a las que después enseñarles a hacer fuerza. ¿Y cómo consigues esas fibras musculares? Haciendo básicos de calistenia. Por eso son tan importantes y por eso tienes que hacerlos siempre. La quinta clave para no lesionarte es que no tienes que basar tus entrenamientos en intentos. No tiene sentido que el 90% del tiempo que estés entrenando te dediques a hacer intentos de medio segundo a ver si te sale algo. Te pones ahí a ver si sacas medio segundo extra del planche y encima te sale medio segundo con una forma horrorosa, que puede hacer que te hagas daño. Otro ejemplo es si quieres sacar el pino por fuerza, no puedes basar tu entrenamiento en intentarlo y ya está, porque esos intentos realmente sería lo que te he dicho antes, hacer ejercicios fuera de tu alcance. Tendrías que buscar ejercicios que sí puedas hacer. En el caso del pino por fuerza, si ya estás en el nivel adecuado, pues un ejemplo sería hacer negativas de pino por fuerza o hacer alguna subida con una goma, o si todavía no estás en ese punto, pues muchas pike push-ups y luego otros ejercicios de empuje. Que por cierto, para el pino por fuerza tengo aquí un vídeo que te puede ayudar un montón. Está bien hacer algún intento de vez en cuando para ver cómo vas, pero tiene que ser un intento de la siguiente progresión que aspires a lograr, no de la straddle planche si no puedes ni hacer una TUC 5 segundos, es que no tiene sentido. Sí que podrías de vez en cuando, si estás pasando de TUC a TUC Advance, pues hacer algún intento de TUC Advance, o si estás cerca del pino a fuerza, pues hacer algún intento para ver si te va saliendo, pero no 20 intentos. 1 o 2 como mucho, y si ves que no te sale, pues mira, es que no te va a salir ese día, no tienes la fuerza. Hay que seguir trabajando con otros ejercicios que sí que te van a ayudar a conseguir fuerza y que van a conseguir que no te lesiones. El sexto punto sería hacer los ejercicios con buena técnica, obviamente. Hay veces que la única consecuencia de hacer una mala técnica va a ser que progreses menos. Por ejemplo, si en las flexiones no extiendes del todo los codos o no bajas hasta abajo, lo único que vas a hacer
hacer pues es acortar rango de recorrido y perder ganancia de fuerza y masa muscular. Pero en otros ejercicios, como por ejemplo un muscle up, si metes un brazo antes que el otro, pues igual te haces daño en el hombro si tu hombro no tiene muy buena movilidad. Además que para sacar el muscle up no tiene mucho sentido hacerlo así, sería más por tirar de ego. En una plancha, si no colocas bien los hombros, si no colocas bien las escápulas, también te puedes lesionar porque estás haciendo fuerza con músculos que no deberías hacer, etc. Por eso es muy importante que aprendas la técnica de los ejercicios para asegurarte de que los haces bien, tanto para no lesionarte como para sacarles el máximo provecho posible. El séptimo punto sería calentar adecuadamente. Es muy importante que prepares a tu cuerpo antes de hacer un entrenamiento, especialmente aquellos entrenamientos donde va a haber mucha presión en ciertas articulaciones. En calistenia las muñecas suelen sufrir bastante, porque hacemos muchas posiciones como el pino, donde la extensión de muñeca pues se acentúa bastante, entonces es interesante calentarlas bien antes de entrenar, además del resto de articulaciones que vas a utilizar. Si no tienes ni idea de cómo calentar, yo tengo un vídeo por aquí que te puede ayudar un montón. El siguiente punto sería que escuches a tu cuerpo. Parece una tontería, pero es que es muy importante. Si tú estás haciendo un movimiento y te está haciendo daño, igual es mejor que pares, porque igual si sigues te haces más daño y te lesionas de verdad. Es mejor cortar un entrenamiento un día y tener que estar sin entrenar un día que lesionarte y tener que estar meses sin poder entrenar. Tú mismo tienes que saber si lo que te está molestando es algo mínimo o si de verdad es algo que se está agravando y que por lo tanto deberías parar. Los últimos dos puntos no tienen que ver tanto con tu entrenamiento, pero sí que son muy importantes y pueden contribuir mucho a reducir el riesgo de que te lesiones. El primero sería llevar una alimentación adecuada. Y es que si tu cuerpo no tiene los nutrientes que necesita, no se va a recuperar igual. Tus músculos no van a ser tan fuertes y tus tendones y articulaciones tampoco. Y el último punto sería dormir lo suficiente cada día. Y es que el descanso es crucial, porque cuando duermes es cuando realmente tus músculos se recuperan y se hacen más fuertes. Si no duermes lo suficiente, no se recuperarán lo suficiente y eso hará que cuando llegues al próximo entrenamiento tu nivel sea menor porque no estés recuperado y que por lo tanto los ejercicios te supongan una exigencia mayor y que eso aumente el riesgo de lesión. Si quieres evitar lesionarte, tienes que entender que hacer más no va a ser siempre mejor. Tenemos que dejar a un lado esa cultura tóxica de que todo tiene que doler y que cuanto más duela mejor, porque si no duele eres débil. Porque amigo, si te duele, la probabilidad de que te lesiones aumenta exponencialmente. Obviamente el entrenamiento tiene que suponer un reto para ti, porque si no es un reto, tu cuerpo no va a tener razones para hacerse más fuerte. Lo tienes que sacar de su estado de equilibrio. Pero una cosa es que sea un reto y otra cosa es hacerte daño todos los días, porque no tiene sentido. Cuando te pasas de intensidad, lo único que vas a conseguir es, primero, no recuperarte y perder nivel, y segundo, lesionarte, por lo que acaba siendo totalmente contraproducente. Es imposible evitar las lesiones al 100%, pero hay formas de reducirlas lo máximo posible. Y si aplicas los consejos que te he dado en este vídeo, podrás conseguirlo. Si este vídeo te ha ayudado, no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte abajo para no perderte los próximos vídeos. Te dejo por aquí mi Instagram por si me quieres seguir, porque por ahí subo contenido más frecuentemente, por si quieres ver más de mi día a día de los entrenamientos y también para interactuar conmigo. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.